Estrategia El Ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Montenegro, un especialista en estrategia con quien vamos a ir topando temas relevantes al respecto y nos vamos a meter en el ring justamente a discutir sobre estrategia. Un poco para recordar lo que vimos en el episodio pasado, ¿no es cierto? Empezamos hablando sobre qué es estrategia. Tenemos que topar también cuál es la diferenciación con planificación estratégica, lo vimos un poco por encima. Hablamos sobre todo sobre la primera cara de la moneda y todo el mundo se quedó en suspenso sobre la segunda cara. Entonces la primera cara son elecciones, ¿no es cierto? Es justamente la propuesta de valor, cómo te haces sexy hacia el mercado y estas elecciones, si es que tienes un canal online, si tienes un canal retail, y que hablábamos un poco de los países, ¿no es cierto? De las tribus, de los segmentos. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la segunda cara de la moneda para que la gente no le dé un infarto? Y yo creo que van a tener que esperar un poquito más porque hay dos temas que son importantes, Guillo, y gracias por meterte otra vez al ring conmigo, sí, y en este intercambio. Yo en el capítulo anterior me sentí muy bien porque como que comenzaron a salir y a aflorar las cosas, ¿no? Y lo que hemos recibido también de las personas que nos escuchan, pues son interesantes comentarios y por supuesto que tienen que haber dudas. Sí, ahí los comentarios están que sí, nos queman. Y yo sé que revientan, pero yo sé que tienen que haber dudas y es normal porque nos hemos acostumbrado en nuestros medios, no solamente aquí en el país, sino en la región y a veces en muchos más países, a trabajar en la operación. Y ahí podemos comenzar, y que no creo que no es que esté mala la operación, pero es una operación del día a día, es una operación corta, del año fiscal. Por lo tanto, ahí dejo de ver qué es lo que podría pasar entre 5 o 10 años y comienzo a proyectar en el tiempo. Y me comienzo a volver un ser creativo y digo, bueno, esto está pasando. Por ejemplo, ¿cómo va a impactar el crecimiento de la inteligencia artificial en toda la estrategia? ¿Cómo va a impactar en la cultura? Porque hemos hablado que el centro de la cultura son las personas, lo hemos repetido hasta el cansancio. Ok, pero y ahorita un poco te voy a hacer un cuestionamiento que creo que mucha gente tiene que tenerlo también, porque hay estas industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, telefonía, que tiene una parte que es muy dinámica, que está ya topando cloud, inteligencia artificial, big data, pero tiene la otra parte que sostiene al negocio, que justamente es infraestructura, son fierros, es conectividad, banda, ¿no es cierto? Y el uno son excelentes o tienen una operación, digamos, repetitiva, ¿no es cierto? Su día a día es normal. Y eso es justamente lo que sostiene el otro negocio, porque el otro negocio, en cambio, es más dinámico. Entonces, mi pregunta es, si es que tienes estos dos modelos dentro de la misma empresa, ¿no es cierto? O muchas empresas que tienen esta forma más estructurada, más lineal, ¿es para ellas también aplica este tipo de elecciones, aplica también este tipo de cambio? Te estás metiendo en la otra cara de la moneda. Pero creo que lo que estás diciendo es súper importante, ¿no? Yo poco voy a tocar la campana, así, ¿cierto? Para darnos un poco de aire aquí, porque, claro, es una de las dudas que tienen las personas. Bueno, ¿por qué camino voy? ¿Por este o voy por este camino? O a lo mejor es una conjunción de las dos cosas, ¿no? Que sean necesarias. Sí, hay organizaciones que dicen, oye, me voy a ir por el camino más bien de los softwares y el camino de la inteligencia artificial y cómo esto puede cambiar la vida de las organizaciones y también de las personas. Cómo puede simplificar, por ejemplo, muchísimos pasos que como clientes tenemos la inteligencia artificial o cómo puede adelantarse a lo que yo estoy pensando para ofrecerme productos en el caso del marketing. ¿Sí? Pero por otro lado, para que esto pueda funcionar, yo a lo mejor necesito una infraestructura. Entonces, la infraestructura en la inteligencia artificial va a ser importante. Yo necesito tener cloud de inteligencia artificial, necesito tener científicos de inteligencia artificial, necesito tener gente que esté metiendo algoritmos en la inteligencia artificial, pero ese es otro round que tenemos pendiente. Y un poco para aterrizarlo, porque estamos aquí en una nube, pero imagínate que tenemos estos negocios de siempre, o sea, restaurantes, gente que, por ejemplo, sastrería,
¿no es cierto? Que son negocios que se vienen manejando de la misma forma. En los últimos 200 años. Y que han venido especializándose más bien, ¿no es cierto? Que tienen ya forma de hacerlo, de un traje ya cada vez mejor, ¿no es cierto? Por todo este know-how que han venido adquiriendo en este tiempo. Para ellos, que ellos también tienen que meterse en esta discusión, en esta elección de data. Es excelente porque en nuestro mundo hay muchos micronegocios, hay negocios familiares, hay negocios que han permanecido. Yo estuve casualmente el día de ayer visitando uno familiar muy grande, porque a veces confundimos que el negocio de familia es un negocio pequeñito como la tienda de barrio que hablábamos en el capítulo anterior, y no necesariamente, a veces negocios de familia muy grandes como este que visité el día de ayer, y que han crecido porque han tenido esa habilidad de proyectarse dentro de este contexto y han podido olfatear y ver el futuro, si queremos verlo así. Y han hecho los pasos en el presente para alcanzar en ese futuro, adelantándose, viendo más rápido que otros. Pero volviendo al tema del negocio del restaurante, me encanta el del traje. Me parece fabuloso el negocio, el ejemplo del traje y el negocio del traje, o de las sastrerías tradicionales. A ver, no significa que este señor que posiblemente ha pasado la posta a su hijo, y su hijo ha pasado a la tercera, y ahora están en la cuarta generación, y han venido haciendo un traje a la medida más o menos como Kingsman, ¿no es cierto? Sí, han venido haciendo un traje a la medida, y han sido prototipos de la elegancia, y del detalle y del tiempo que le dan a cada cliente. Ellos tienen un modelo de negocio. Ellos tienen su modelo también. Ellos tienen un modelo estratégico, así no lo tengan escrito en alguna parte, o no lo tengan integrado en su organización, o no lo tengan puesto en algún gráfico. Tienen una propuesta de valor de experiencia, tienen un nicho, si quieres, o un segmento de mercado que se mueve por ciertas características como el servicio. Tienen una forma de conectar la propuesta de valor con ese nicho o con ese segmento de clientes a través de servicio personalizado. Y lo hacen a través de una tienda porque tienen que medirte, tienen que probarte. Entonces, que es mucho más experiencial, ¿no? Claro, porque el valor es experiencia. Tú tienes que, y eso valora a muchos clientes. Y por eso pagas, y pagas a lo mejor muy bien, que es el ingreso, ¿no es cierto? Que después veremos esto. Pero tienen un modelo. Tienen un modelo de negocio. Ahora, la pregunta es, nuevamente, regresando unos rounds atrás, la pregunta es, ¿te quieres quedar así toda la vida? Entonces, si la respuesta es sí, porque esto se ha pasado de generación en generación y solamente una persona tiene el conocimiento, entonces tú sabes que tienes un horizonte de crecimiento limitado. Que sabes que vas a vender 30 trajes al mes, y esos 30 trajes vas a cobrar $1,000 al mes, y que esos $1,000 te vas a quedar con 200 tú. Y esos son, no sé, $6,000 al mes, ¿sí? Que vas a tener. Y si esos $6,000 al mes para ti son importantes para vivir y todo eso, bueno, estás ahí. Otro del negocio de la sastrería podría pensar, oye, ¿por qué no tengo más sastrerías de esto? Y a lo mejor entrenas, ahí volvemos a la cultura, todo depende de la cultura. A lo mejor entrenas a otras personas que tengan los conocimientos y los secretos del negocio para poder abrir ya, no tener solamente una sastrería, sino tener 10 sastrerías. Que también es complicado y es otro modelo. Sí, pero yo estoy pensando en cómo escalar el negocio, ¿no? Sin romper la propuesta, el legado que ha habido en esto y el pasado, si quieres verlo así. Entonces, ese puede ser. Entonces, ahí tú estás haciendo una lección. Estás diciendo, para ser atractivo al mercado, no me alcanza un local, necesito tener 10. Entonces, estás cambiando la configuración de los canales. Estás haciendo una acción estratégica, porque dices, voy a tener 10. Puede venir otro y decir, ¿y por qué solamente estamos en Lima? ¿O por qué solamente estamos en Santiago o en Ciudad de México? ¿Por qué no podemos estar en Londres, en París? ¿O por qué no podemos estar en Seúl? ¿O por qué no podemos estar en Tokio? Así es. Y ya empiezas a abrir el mundo. Otra configuración, otra estrategia, ¿no es cierto? Estás aumentando otro tipo de canales. Posiblemente también estás cambiando la configuración de a quién vas a atender, porque sus características van a ser distintas. La propuesta de valor sigue siendo igual, porque vas a conservar el traje a la medida, con la atención personalizada, pero resulta ser que en la configuración, para llegar al cliente, ya habrán otros elementos adicionales. Pero yo puedo escoger esto y voy a llevar la tradición del traje a la medida a otro mundo.
a otras personas con otro tipo de características físicas y emocionales. Así es, muy bien. Chévere y entenderlo así, ¿no? Y porque a veces justamente te cierras o te enfrascas y dices mi giro de negocio es así y es un poco lo que tú dices y es muy importante el legado. Sí. Este justamente es el diferencial, porque tú dices, puedo ir a comprarme un traje de cualquier marca, ¿no es cierto? Que es un poco masivo, o puedo tener algo a la medida especial como yo lo quiero, ¿no es cierto? Es mi propuesta de valor. Esa es tu propuesta de valor, así es. Entonces, esta elección que hace me parece justamente crucial para lo que tú dices, de escalar el negocio. ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Quiero quedarme aquí, quiero llevarlo fuera sin fronteras, quiero hacer tener más tiendas, ¿no es cierto? Un poco todas esas elecciones que vamos a tomar. Sí, y ahí es cuando, disculpa, ahí es cuando nos metemos, otra vez la campana, ahí es cuando nos metemos un poco al asunto de la transformación. ¿Qué es la diferencia entre lo uno y lo otro? Pueden haber insights personales, ahí está el tema cultura y estamos las personas que me impiden hacer un cambio. Entonces yo digo, a ver, estoy en mi zona de confort, domino mi zona geográfica, mis clientes ya me conocen, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, generalmente las generaciones que vienen después dicen al papá o al abuelo, le dicen, oye, ¿por qué no tenemos 5 locales? Dicen, no, porque perderíamos la personalización. Entonces, claro, y el hijo le dice a lo mejor, no perderíamos papá porque lo que tendríamos que hacer es entrenar a un grupo de personas para que exactamente, y va a decir, no, porque no son de la familia. Nosotros entendemos esto porque somos de una tradición de sastres. Y ahí comienzan los titubeos, las dudas. El peor enemigo de la transformación es no asumir riesgos y sobre todo el miedo. Hay que tener temor porque digo, bueno, aquí viene otra escala, hay otra escala de inversiones, hay otra escala de logística, hay otra escala de personas, por supuesto. Pero yo tengo que asumir ese riesgo y o me paralizo por el miedo, puedes tener temor, ¿no? Es más o menos cuando subes al ring, pues, o sea, si ves al tipo de 1,85 m de estatura, ¿no es cierto?, y de 200 libras de peso, y tú eres más chiquito, más flaquito, te va a dar miedo, pues, en el ring. Por eso hay las categorías. Me van a sonar. Sí, me van a pegar, ¿no es cierto? Pero yo tengo que asumir ese riesgo, ¿no? Entonces la gente dice, ¿qué pasaría si? Famoso what if de los gringos, ¿no? ¿Qué pasaría si esto y nos va mal? ¿Qué pasaría si te va bien? Pero normalmente tenemos esta mentalidad negativa, ¿no? O sea, o este miedo, y es un poco lo que he visto en algunas empresas familiares. O sea, que dicen, mira, ya domino esto, sé cuál es mi giro de negocio, entiendo a mis clientes, entonces, ¿por qué tengo que moverme? La respuesta está en el por qué. En la palabra que tú acabas de decir. O sea, si mi propósito, incluso personal, organizacional, del grupo de personas que están en la organización, es simplemente tener este local con este mundo conocido, está bien. Y ganar, ¿no es cierto?, tener un resultado de $6,000 al mes, está bien. Es como el de la tienda que habíamos puesto en el capítulo anterior. Pero si esto puede impactar en la vida, y eso es lo que a veces no entendemos, que nosotros como organizaciones y como personas impactamos en la vida de otros, porque somos seres sociales, estamos metidos en un contexto y en un mundo. Entonces hay obligación de llevarle el traje tan especial al mundo. Pero para esto hay que librarse de un montón de paradigmas, el hecho de que uno a veces cree que es único y que en este mundo, ¿no es cierto?, nadie puede compararse con su nivel de servicios o sus capacidades técnicas, y hay un montón de gente que lo puede hacer. Y la diferencia está en la velocidad. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Lo hace otro. Así es, y desaparezco. O me nicho. O te nichas, te quedas chiquito. O me quedo con mis clientes de toda la vida, que me conocen desde los últimos 40, 50 años, hasta cuando no se comienzan a morir, ¿no?, que es la ley de la vida. Entonces los hijos de ellos ya no van a venir donde mí porque prefieren irse a Zara o prefieren irse a este tipo de modas que cambian y rotan permanentemente y que están al alcance de un clic en una plataforma de e-commerce. Elecciones estratégicas. Así es. Y aquí también lo que tú dices de generación a generación también es súper importante porque normalmente tienes la primera generación que fue la que fundó la empresa, sudó tinta china para levantar esa empresa, ¿no es cierto? La segunda generación que ya un poco tuvo educación. Más educación, más formadas. Tuvo algunas cosas. Y claro que a veces no le dejas salir del negocio familiar, sino lo tienes en el mismo negocio familiar, pero tampoco le das un protagonismo tan grande. Y luego cuando ya le toca tomar decisiones,
no he venido tomando decisiones ni aprendiendo de otras empresas. O sea, Sí. te digo a rasgos generales, ¿no? Y por eso es la oportunidad justamente de ir a aprender de otras empresas, de tener estas alianzas justamente con otras empresas, para justamente ver hacia el futuro y cuestionarte si las cosas que estás haciendo son Volvemos al están bien. propósito. Esto es más bueno como untarse un poco de vaselina así en la cara cuando entres al ring para que resbalen los golpes. La primera generación en las compañías es una generación muy sacrificada, con pocos recursos, pero el mercado también era distinto. Posiblemente sacabas algo con algo de creatividad y con algo de innovación. Era visto como único, porque acuérdate que hace 30, 40, 50 años existían solamente 2 marcas de autos, o existían solamente 2 marcas de pasta de dientes, o existían solamente 2 marcas de rollos fotográficos. Estoy metiendo a mi generación, que es la X, ¿no? Así crecimos, ¿no? Y a veces había solamente una marca de pantalón, que era Levi's, por ejemplo, y Colinos o Colgate. Estamos poniendo marcas aquí, pero creo que es importante hacer el ejemplo, ¿no? No creo que esas marcas se vayan a resentir con nosotros por decir esto. Por eso digo, hay que ponerse un poco de vaselina. Ahora Coca-Cola, ahora Pepsi, y ahora el mundo es distinto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y regreso al asunto de la primera generación. La primera generación muy esforzada, había muy pocos recursos en el mundo, había muy poco entendimiento técnico de esto, el marketing recién estaba comenzando, la publicidad a lo mejor tenía un poco más de camino ya, pero era muy básico, digamos, esto. Y esa generación esforzada la sacó adelante. Luego comenzó el mercado a complicarse, más competencia, más marcas, llega la segunda generación que posiblemente estudió mejor y quiere hacer crecer, pero está la respuesta en la cultura. Entonces, si la primera generación que todavía está activa dice, no, así nos ha ido bien y así estamos bien y lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer, entonces la segunda generación se echa un poco para atrás y dice, bueno, entonces ¿para qué? Y es lo que te dicen. Aquí se viene haciendo las cosas así. Sí. Así se ha hecho así toda la vida. ¿Por ¿no? qué? Porque sí. Porque sí. Entonces, yo creo que en determinado momento uno dice, bueno, ¿para qué estoy aquí en la empresa familiar? Y hay muchos hijos de familias que van a otras empresas o arman sus propios negocios con la visión de crecimiento. La visión de crecimiento que es tan importante. Entonces, todo depende de cuál es el propósito y cuál es la cultura familiar. Un poco para ejemplificarte esto, yo hablaba con una empresa familiar hace algún tiempo y le decía, oye, hay muchas posibilidades, muchas elecciones estratégicas que puedes tomar que pueden beneficiar el crecimiento de la compañía, que hay que verlo, el crecimiento de la compañía, que no solamente es el resultado financiero, sino cómo yo voy a favorecer a esas personas que están trabajando conmigo. Y al cliente y a la sociedad, nosotros tenemos una responsabilidad social con esos clientes, darles algo mejor, mejorarles la calidad de vida. Y le decía a esta familia, ¿por qué no cambias esto y ves estas elecciones estratégicas? Y me decían, no, porque el abuelo que fue el que fundó la organización no pensaba así. Entonces yo le decía, ve, le respetamos mucho al abuelo, le queremos mucho al abuelo, pero el abuelo vivió en otra realidad. Y las organizaciones que fueron, o sea, que tenían un objetivo antes, ¿no es cierto? Que fueron desarrollados por un objetivo, quizás ahora ya no tienen el mismo objetivo, no persiguen lo mismo. Y es que el contexto cambió. Y es que el contexto cambió. Las circunstancias, hábitos generacionales, emociones, creencias son totalmente distintas entre millennials, centennials y X actualmente de lo que eran entre baby boomers tradicionales y X hace 30, 40 años. Entonces, esto es distinto. Entonces, por eso decíamos en el capítulo anterior también que hay que aprender a leer el contexto y que hay que adelantarse a ese contexto porque el cliente no piensa lo impensable. Y ahora sí, si quieres, vamos a la segunda cara de la moneda. Y ahora sí, después de esa introducción, veamos. Creo que esta introducción era importante, pero ¿se acuerdan ustedes que teníamos esta moneda de 50 centavos que tengo en la mano para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo? Pues conocemos perfectamente una moneda de 50 centavos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en la cara, que es la atractividad, el ser sexy, el ser potente. El mercado. Todas estas elecciones, decisiones, supuestos que yo tomo en la organización con miras de ser potente y atractivo en el mercado, son la cara, donde está, en este caso, John Kennedy. Y es la misma moneda, pero al revés de la moneda está el sello, el escudo de los Estados Unidos, sí que puede ser el escudo de cualquiera de nuestros países, ¿no? Sí, está el escudo de Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Y uno dice, para poder hacer esto, es decir, para poder ser atractivo el mercado, yo necesito también tomar elecciones hacia adentro de la organización. Debo hacer hacia adentro de la organización que lo que estoy haciendo hacia afuera, lo atractivo, lo sexy, lo potente, sea posible,
sea factible. Y que justo ahora entra un tema o sea, de entrar fuerte en una transformación digital, ¿no es cierto? Y para entrar en una transformación digital, si hacia adentro no estás preparado para hacerlo, vas a tener muchos problemas. Incluso vas a generar confusión interna. Y por eso yo sí creo que tienes que tener primero cultura, que es parte de lo que hemos hablado, ¿no? Esto sostiene todo, sí. Esto es lo que sostiene todo. Pero también, y que lo he visto en otras conversaciones y en otros textos, que hay que tener mucha estrategia en la parte operacional, ¿no es cierto? Que tu core business, o sea, que la forma en cómo haces las cosas, te da el verdadero diferencial o te da la verdadera forma de ser, o sea, justamente de romper con todo lo que hay en el mercado. Porque si no tienes un diferencial aquí, no puedes sostenerte, ¿no es cierto? Y si no sabes y si no tienes esta organización que está preparada para entrar en una transformación digital, pues primero tienes que hacerlo. Porque a veces entras suave, ¿no? Entonces como que tengamos una página web y eso es, o tengamos redes sociales. Pero a veces no estás dispuesto a hacer cambios de adentro. Ajá, o a soportar todos los haters que puedes tener. Claro, no estás preparado, digamos, para tomar esa elección. A ver, yo quiero ahí decir una cosa. Posiblemente los topemos en los siguientes capítulos, pero voy a adelantar. Voy a hacer un adelanto, ¿no? Esto es más o menos como predecir que en el 9º round me noqueas, pero y ojalá sea así, pero yo te digo, hacia afuera o hacia adentro, cuando yo tomo elecciones, para poder tener proyectos grandes, sigo una estrategia, para poder tener proyectos grandes, debo conectar pues esas elecciones. Y saber que si conecto la propuesta de valor con esta forma de llegar a los clientes, con esta tribu, y tengo este canal, ahí me pueden salir 2 proyectos grandísimos, de larga data, que después los voy a tener que ir escalando poco a poco en el tiempo. Y ese escalamiento en el tiempo, ese tramo en la operación, es lo que yo no les llamo estrategia operativa, sino más bien la operación. Yo tengo que hacer esto para lograr que ese proyecto o los objetivos de ese gran proyecto se cumplan y que respondan a las elecciones y que responda al propósito de la organización. Es un esquema de conexión, no de cascada, es un esquema de todo conectado con todo. Si yo tengo un cortocircuito y no escojo bien al segmento al que voy a llegar y hago un proyecto no escogiendo bien, que puede pasar, ¿no? Y después ya lo retomo, lo cambio, lo modifico, es decir, pivoteo, cambio. A lo mejor el proyecto no sale bien ni en los tramos iniciales. Y ya cuando lo bajo a la operación, a la ejecución, a ese proyecto me va diciendo en el camino, oye, te equivocaste de segmento y tienes que volver y pivotear y volver a probar el ciclo. Y te voy a decir algo que tú hasta probablemente te enojes. Pero ¿y dónde entra ahí la misión, la visión y esto? A ver, las organizaciones en libertad pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no es cierto? Y bueno, la visión, para mí la visión es este grupo de elecciones. Yo estoy visionando nuevas cosas que voy a necesitar, porque si no lo hago, me atranco, me hago pequeño. Entonces, para mí la visión es de estas elecciones. Yo prefiero llamar a las elecciones supuestos de fe e hipótesis. Pero yo te digo, esta visión quizás entonces no es más... Esta filosófica que tú dices. Ajá, no es más bien un propósito. No sé, tiene parte de propósito. Sí, yo visiono cambiar el mundo. Sí, puede ser ahí, si lo vemos desde ese punto de vista. A mí me gusta más llamarlo propósito, porque es un conjunto de acciones que yo voy a ver hacia el futuro, un conjunto de causas por las que voy a pelear más allá del beneficio económico. Ya lo habíamos dicho. Si quieres, llama la visión. Y yo te digo por qué, porque siento que con un propósito, incluso tu organización, y que estamos hablando de tomar decisiones y elecciones hacia adentro, va a estar mucho más conectada hacia el propósito. Claro, es que si no conecto el propósito, se muere. Es así. Y justamente que hablábamos de cultura corporativa, la cultura corporativa no conecta con una visión y con una misión. A veces no. A veces nadie se sabe. No, a veces está ahí agarrando polvo en un cuadro, en una pared, ¿no? Y nadie, no se logra concientizar, no se logra vivir. Por eso el propósito tiene que ser corto, muy potente, muy genérico. A mí me ha dicho, pero ese propósito es una cosa genérica. Aguantas el propósito. Pues esto hay que irlo aterrizando en elecciones, por supuesto en otros elementos de la cultura, en elecciones, conectar esas elecciones, tener grandes proyectos de vida, y esos grandes proyectos de vida tendrán planes, tareas, que eso es el planning.
Ok. Y justo íbamos a entrar ahí. No, eso ya creo que nos va a dejar más adelante. Sí, pero un poco para ir distinguiendo. Lo que pasa es que esto es como cuando te dicen de niño, oye, no vas a ser buen atleta y te repiten todos los días, no tienes condiciones para ser buen atleta y nosotros nos quedamos con estos términos que hemos aprendido en universidades o en la vida o en la misma organización, porque la organización tiene una forma de vocabulario, una forma de hablar, que te quedas confundido y no logras distinguir qué es qué, ¿no? Entonces, un poco regresando a la cara de la moneda y cruz de la moneda o sello de la moneda. Yo creo que el sello es vital porque yo puedo imaginar una transformación con nuevos clientes, con nuevas formas de relación con estos clientes, con nuevos canales digitales, con una propuesta de valor distinta, mucho más cercana a los clientes. Pero si no tengo la posibilidad de hacerlo factible, hacia adentro va a ser muy difícil. Entonces hacia adentro hay elecciones. Por ejemplo, una elección es para que pueda llegar bien esto al cliente y el cliente me pueda preferir o la persona me pueda preferir, debo tener un proceso potentísimo de marketing. Y entonces una pregunta aquí. Si es que, si adentro tengo que hacer elecciones, ¿las elecciones van de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Absolutamente conectadas con la propuesta de valor y con los clientes. Es decir, es una red. Holocracia le llaman. ¿Sí? Es algo en tercera dimensión. Si yo muevo algo aquí, es más o menos como la telaraña de una araña. No sé si has visto, ¿no? Si tú le das arriba, se mueve toda la telaraña. Sí, es más o menos lo mismo. Por eso es que cuando hay cortocircuitos yo tengo que pivotar rápido o darme cuenta porque afectan a todo el conjunto de elecciones y a todo el conjunto de la estrategia, si lo queremos ver así. Entonces, por ejemplo, si yo decido cambiar el mercado e irme a otros segmentos de mercado, necesito fortalecer el marketing. Esa es una elección hacia adentro. Es una actividad clave. Yo necesito fortalecer el marketing y posiblemente tendré que cambiar mi canal de marketing, tendré que dejar los medios tradicionales o hacer un mix con los medios digitales, qué sé yo. Son un grupo de elecciones. Eso es hacia adentro. Yo tendré que mejorar mis procesos. No es optimizar solamente, es innovar mis procesos. Porque los procesos que yo tenía antes estaban hechos para un tipo de mercado, para un tipo de clientes y para una propuesta de valor. Ahora tendré que cambiar muchos procesos. Tendré que innovar procesos. Es otra cosa interna. Y que habíamos hablado que estrategia va de la mano con innovación. Sí. O sea, no se pueden separar. Porque aquí le vamos a tener que dedicar no sé cuántos capítulos y cuántos rounds a esto, Guille, para hablar de la importancia, que ya lo vimos en uno de los drivers de la cultura organizacional, la importancia de la innovación y la adopción de tecnologías como parte del ADN. Pero también tenemos que hacer un grupo de lecciones, hablando de innovación y de tecnologías, sobre todo tecnologías, para que funcione mi transformación nueva. Porque hacer estrategia es transformar. Hacer estrategia es cambiar, hacer estrategia es arriesgarse, hacer estrategia es mirar más hacia adelante. No es solamente el día a día, eso no es estratégico, eso es operacional. Entonces, un poco para regresar y tener como que bien estructurada esto. O sea, incluso si es que tienes una organización que es eficiente en costos, ¿cierto? O que busca la eficiencia en costos, o que entra a pelear por precio. Su propuesta de valor es economía, digamos. Que es su propuesta de valor. Si es que quiere desarrollar nuevos segmentos de mercado, si es que quiere atender nuevos nichos de mercado. Va a tener que también jugar con la cara. O va a tomar decisiones, o va a tomar elecciones hacia afuera. También va a tener que tomar decisiones hacia adentro. Por supuesto, digamos, pongámonos en la peor situación que fue la que conversamos, ¿no? Yo decido ir por una propuesta de valor de economía. Voy a tener el precio más económico. Que muchos juegan ahí, ¿no? El problema es que es un océano rojo y como dijimos, vienen por ahí los chinos, ¿no es cierto? Los tailandeses con una propuesta mejor de costos y una eficiencia más alta y te quedaste sin negocio, ¿no es cierto? Pero digamos que voy por ese camino, que es muy usual. Y yo digo, bueno, tengo que tener el precio más bajo porque así yo logro equilibrar el margen con el volumen. Voy a llegar, y aquí ya no será una tribu, aquí será un mercado masivo, digamos, en la elección de a quién voy a llegar, qué cliente voy a tener. Entonces será un mercado masivo. Entre más haya, mejor, porque por volumen yo voy a poder conseguir la ecuación del éxito económico. Eso todavía no hemos hablado. Vamos a hablar para el... Porque ahí viene también de temas coyunturales, de tecnología, en general infraestructura. Claro, tengo que ser adentro. Entonces adentro tendré que tener aliados y proveedores de materias primas que me den los mejores precios. Esa es una lección. Yo tendré que ir a buscar dónde están los de la calidad mínima que necesito, pero que me dan, y tendré que comprarles grandes volúmenes para que me den precios. Elección. Elección. Y justo Porter dice, tu diferenciación está en la cadena de valor.
Vamos a dejar a Porter de ese lado, que se quede en el ring, ¿no es cierto? Sí, él habla de dos estrategias genéricas para hablar con Porter, ¿no es cierto? Diferenciación y costos. Pero acá estamos hablando de un montón de cosas más. Entonces yo digo, a ver, quiero economía, perfecto. Necesito un proveedor de bajo precio. Necesito que mis procesos estén absolutamente controlados y posiblemente con inteligencia artificial y con tecnología para ahorrar y que no haya ningún tipo de desperdicio, ningún tipo de pérdida de tiempo, que haya control absolutamente de la planta de fabricación, que es otra elección estratégica en caso de que yo haga productos, ¿sí? Y tendré que tratar de automatizar esto. Va a requerir una inversión. Fíjate, no es que no hay una inversión. Va a requerir una inversión, esa es otra elección estratégica en el tema de recursos, va a requerir una inversión al inicio para yo poder automatizar esto, poder hacerlo mucho más eficiente, o va a ser muy intensiva en personas y a lo mejor estas personas ya no me importa mucho tratarles bien, ¿sí? Sino simplemente son unas manos que están en una fábrica, pero voy a ser muy intensivo en personas o a lo mejor las dos cosas. La intención ahí es conseguir la propuesta de valor de economía para llegar a este mercado masivo. Ser factible internamente para poder ser atractivo por precio. Correcto. O por conveniencia, si lo quieres ver así, por precio. Pero tengo que hacer elecciones también hacia adentro. Esa es una forma de actuación, es un modelo. Pensemos en las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Las aerolíneas de bajo costo tratan de tener todo controlado en sus procesos y todo tiene automatizado. Todo lo haces a través de una app. No hay oficinas, no hay personas, llegas y te ponen, pese la maleta usted mismo ahí, ¿no? Y si quieres llevar una maleta extra te cobran y todo eso. Se cobran todo. Te cobran todo porque esa es tu estrategia. Si tú quieres viajar con cepillo de dientes en la mano, te cuesta $50. Porque te voy a dar la mejor tarifa, la más barata, pero todo el control alrededor es eficiente. O sea, hacer precio no es bajar precio, hacer precio también es hacer estrategia. Y que ellos ya no solo empiezan a competir en el segmento de las aerolíneas, ¿no es cierto?, que es topado de los de low cost, Sí. sino que también empiezan a ser sustitutos de otros productos, como por ejemplo el tren o el mismo auto. en vehículo, por ese monto de precio. Y que, como tú bien dices, tienen que ser muy eficientes para lograr llegar a ofertar un producto con un precio bajo sin descuidar su rentabilidad. Lo que te quiero decir es que la estrategia de precio o economía no va sola. No es solamente el precio el que ve el cliente. Estas organizaciones que son fabulosas, el low cost tienen una estrategia que no te imaginas detrás. Han metido tecnología, pero también tienen servicio. Pero tienen servicio para este segmento de clientes que saben que maneja el app tremendamente fuerte y ahí haces tu check-in, tu check-out, todo lo haces ahí, ¿no? Maleta extra, todo lo haces y lo haces muy rápido. Y te dicen, oye, como viajas con poco equipaje, supuestamente, ¿no es cierto? A no ser que pagues una maleta extra. Y vamos a hacer tramos cortos. Son generalmente aerolíneas regionales de viajes de 2-3 horas, no máximo esto. No vas a comer nada, pero tú sabes que no vas a comer nada. Pero tienes la tarifa más baja. Pero también tienes la posibilidad de llegar al aeropuerto media hora antes de subirte al avión. Eso también hay servicio, pues, incluido. Pero ¿por qué logras media hora antes? Porque tienes absolutamente hacia adentro, tienes controlado todo el proceso y tienes automatizado y puedes poner un avión en pista y hacerle volar en media hora, pues. Entonces, la estrategia de precio no va sola. Tiene un montón de elecciones también hacia afuera para ser atractivo y hacia adentro que tengo que controlar y que tengo que conectar. Buenísimo este episodio donde topamos un montón de cosas, las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Hacia afuera, digamos, toda la parte de mercado. Y nos queda todavía ver. Nos queda un montón hacia adentro, toda la parte transformación, cultura corporativa, ¿no es cierto? Elecciones de afuera, elecciones de adentro. Y que con esto lo ideal es justamente ser diferencial, ser competitivo, encontrar el nicho, encontrar el segmento, encontrar el volumen, encontrar la forma de hacerlo. Y que es muy importante para lograr trascender o para lograr sostener nuestras organizaciones en un mercado cada vez más competitivo, más cambiante, donde tenemos un montón de problemas y tenemos que ser altamente eficientes para sostener estas mismas operaciones, ¿cierto? No sé si tienes algo más que agregar. No, solamente decirles que cuando terminemos un poco de hablar de las elecciones, que nos tomará posiblemente 1 o 2 capítulos más, pues les vamos a mostrar el nuevo libro para que tengan, porque estamos acostumbrados a mostrar un libro, pero yo quiero dejar pasar primero la conversación contigo y este ring contigo para luego ver, bueno, dónde obtengo esto. Es mucho de la experiencia, de lo que hemos vivido en la cancha, en el ring, digamos, con las organizaciones, pero puede haber algunos autores que nos pueden servir también mucho, invitados que después tendremos para
Buenísimo. Y nos queda hablar sobre todo sobre planificación estratégica, sobre proyectos, plan y bueno, hay un montón de cosas que vamos Claro, a... ¿cómo separamos la estrategia de la planificación? Son dos cosas distintas. Eso lo veremos pues. Entonces les agradezco, que estén muy bien, un excelente día. Muchas gracias.